Queridos hermanos, que la gloria del Señor nos acompañe en este nuevo domingo, tercera semana de Pascua. Queremos compartir con ustedes esa palabra de Dios que nos llena de esperanza, ¿no? Así que nos ponemos delante de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos con ustedes la oración colecta. Ya lo he dicho en días anteriores, es una oración muy bonita, así que por eso la comparto con ustedes. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro su gozo, esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de esto, que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo querría, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa, ibas donde querrías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy nos encontramos este encuentro de Jesús, después el tercer encuentro con sus discípulos, especialmente con Pedro, ¿no? Para contextualizar bien este Evangelio, me quiero devolver un poco y acordarnos de ese Pedro que después de la cena, del cenáculo, había negado al Maestro y lo negó 3 veces. Pero porque Pedro hubiera hecho esto, el Señor, ese plan determinado que tenía con Pedro, no se lo quitó. Ya Jesús le había dicho que él era Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, le dice el Señor. Y por el hecho de que Pedro le hubiera negado 3 veces, el Señor no le dijo, te voy a quitar esto que mi Padre te ha dado, no. Por el contrario, sigue confiando en Pedro y después, en esta tercera vez, le pregunta 3 veces que si lo ama, que si lo quiere, y le pide el favor que apaciente sus ovejas y sus corderos, o sea, que cuide de su iglesia. Y esta comparación nos sirve para saber cuántas veces nosotros hemos negado al Maestro. Muchas, miles, no 3. Pedro lo negó 3, nosotros lo hemos negado miles de veces. Con nuestras mentiras, con nuestras hipocresías, con nuestra falta de caridad hacia los demás hermanos, con los pecados de omisión cuando dejamos de hacer el bien, cuando nos ponemos del lado del mal, cuando justificamos toda clase de maldad. Ahí negamos al Maestro. Cuando dejamos de servir a los demás, negamos al Maestro. Cuando nos ponemos de parte del mal y aprobamos cosas que hoy en día, por el tema del relativismo, que es que todo lo que era malo, como todo el mundo lo hace, entonces se volvió bueno, ¿sí? A los ojos de los hombres, y lo aceptamos, ¿sí? El tema del aborto, la eutanasia, la destrucción de las familias, el tema del consumo de drogas, el tema del consumo de alcohol, donde vivimos unas realidades tan críticas y tan preocupantes dentro de nuestra sociedad, donde nuestros niños se ven expuestos al tema dentro de las instituciones educativas, porque eso no es un secreto, eso pasa dentro de las instituciones educativas. En unas pasa menos, en otras pasan más, pero pasa. Y es como nosotros seguimos negando a Cristo. Y yo puedo aceptar de que una persona que no conozca de Dios o que nunca haya tenido una formación en Cristo puede aceptar estas cosas y pueda terminar aceptando estas cosas como normales, ¿no? Pero lo que no puedo aceptar es que hombres de fe, hombres que dicen estar dentro de la Iglesia Católica o dentro de las iglesias protestantes, que conocen del Evangelio, acepten estas prácticas como buenas y terminen aceptando estas propuestas, inclusive hasta de líderes políticos. Por Dios santo, esto no tiene presentación alguna. ¿Sí? O sea, no somos coherentes en nuestra forma de orar. Yo creo que todos, cuando vamos a orar, el que tiene esa acción del Espíritu Santo, cuando va y entra en la oración con el Padre, va y le pide a Dios cosas que son buenas, ¿no? Orar por la paz, orar por los hijos, orar por que los chicos salgan de la drogadicción, porque las mujeres que quieren abortar no lo hagan, porque los hijos que no quieren cuidar de sus ancianos o de sus padres ya mayores no lo hagan, que no los abandonen en medio de sus enfermedades. O sea, yo creo que nuestras oraciones son oraciones que van acorde con Dios, pero cuando vamos al actuar, nuestro actuar no va acorde con Dios, ¿sí? Y este Evangelio nos sirve mucho para ponernos
en esa situación, porque muchas veces el Señor viene a nuestro encuentro. A pesar de todo lo malo que podamos haber hecho, el Señor viene otra vez así como vino donde Pedro y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Te dice: yo sigo confiando en ti, te sigo queriendo y espero que respondas a mi amor. Y es la hora de responder al amor de Cristo. Que nuestras acciones y nuestro comportamiento sea acorde con realidad, con el Evangelio, con lo que Cristo nos pide. Y el Señor lo dice claramente, y ahí le anuncia, ¿no? Le profetiza a Pedro de qué manera va a morir. Le dice: cuando tú eras joven, hacías y deshacías, ibas para donde querías y todo el cuento, pero cuando seas un viejo, te llevarás para donde no quieres. Y así sucedió, así le sucedió a Pedro. Pedro terminó siendo crucificado como nuestro Señor Jesucristo, pero como él, cuando lo iban a clavar en la cruz, dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro, y pidió que lo crucificaran hacia abajo, más tenaz, por el peso del cuerpo. Quedó con su cabeza hacia abajo, imagínense, una muerte tan dolorosa y tan complicada, pues, digámoslo así. Entonces, yo creo que el Evangelio del día de hoy nos sirve para reflexionar un poco más sobre que sí, le hemos fallado al Maestro, pero que el Señor viene otra vez con su amor y su bondad a decirnos: ¿me amas? Atiende la necesidad de mis hermanos, de tus hermanos, de mis hijos, ¿sí? Entonces atiéndelos, cuídalos, protégelos, ayúdalos. Sé coherente entre tu oración con tus acciones, ¿sí? Seamos coherentes. Pidámosle a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos ángeles y arcángeles que nos acompañen en este proceso. Es un proceso de conversión. Y que todos los días actuemos en la derecha de Cristo. Él le dijo a los apóstoles: tiren su red a la derecha, y pescaron todo. Y a la derecha es el sinónimo de ser lo correcto y lo adecuado, ¿sí? No es de la derecha a izquierda o a nivel político, no. La derecha de Cristo es actuar correctamente como Él nos lo pide que actuemos. Esa es la derecha de Cristo. En la verdad, en justicia, en el perdón, en la misericordia, ¿sí? En la ayuda a los demás. En esa verdad, en esa derecha de Cristo. Y nuestra pesca será maravillosa, no para nosotros, será para los frutos del reino de Dios. Queridos hermanos, seguimos orando por nuestra patria Colombia. Oremos por estas regiones que se encuentran asediadas por este conflicto armado, donde estos grupos al margen de la ley, como el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, tienen aterrorizadas a nuestras comunidades. Pidámosle al Señor para que el Señor pueda entrar en sus corazones y los pueda hacer cambiar de parecer, y que dejen de estar atacando a nuestros hermanos. Somos colombianos todos, por Dios. No puede haber tanta violencia y tanta maldad con todo este tema. Pidamos la paz en Ucrania, la paz en nuestros corazones, porque si hay paz en nuestros corazones, hay paz en el mundo y en nuestras naciones. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, y que tengan una feliz semana en el Señor. Gracias.